Bueno, pues ya vamos a comenzar. Este, Me dijo Marco que ustedes querían ver un repaso de sucesiones. Entonces, pues lo vamos a dar. Para comenzar, ¿qué es una sucesión? Pues, definición. Una sucesión es una función que va de los naturales hacia los reales, ¿no? Y bueno, obviamente decimos que esta es una sucesión real. O sea, cambiamos la R por, no sé, los complejos y ya tenemos una sucesión de complejos o así. ¿Y qué es lo que está haciendo esta función? Es que va de los naturales hacia los reales y está haciendo lo siguiente. Acá natural, como es una función, pues le está asignando un número real, ¿no? Entonces el 1 pues, va a caer en un número real, el 2 va a caer en un número real y así, ¿no? Entonces a f evaluado en n lo denotamos como f subíndice n y lo llamamos el enésimo término de la sucesión. ¿Hay dudas con esta definición? No. Bueno, también acortamos a, mediante esta notación de acá con n los naturales para decir que f es sucesión. O sea, en lugar de escribir a la f como la función que va de los naturales a los reales, utilizamos esta notación en corchetes para decir que f es una sucesión. Si hay dudas de cualquier cosa, pueden interrumpirme, ya sea pues, por el chat o por el micrófono, pues les contesto sus dudas. Ejemplos de sucesiones. Pues tomamos la función que va de los naturales a los reales, tal que a todo número natural le asigna el 1. Entonces, esta sucesión de acá se ve como el 1, 1, 1 y así infinitamente. Porque acá a natural le estamos asignando el 1. Entonces, esta es una sucesión constante. ¿Sí? Una cosa que se me olvidó mencionar acá es que como los naturales tienen un orden, o sea, el 1 es menor que el 2, que es menor que el 3, y así, entonces esta sucesión es ordenada. O sea, primero va el F1, y luego le sigue el F2, y así. Consideramos las sucesiones ordenadas porque los naturales tienen un orden. Entonces, este es un ejemplo. Un segundo ejemplo que podemos dar es la sucesión que manda el n al 1 si n es impar y lo manda al menos 1 si n es par. ¿Y cómo se ve esta sucesión de acá? Pues al 1, como el 1 es impar, lo va a mandar al 1. Mejor lo hago así. El 1 lo va a mandar al 1. El 2 como es impar, el 2 como es par que diga lo va a mandar al menos 1.
el res vuelve a mandar al 1. Entonces, ¿qué tenemos? Que f1 es 1, f2 es menos 1, f3 es 1, f4 como 4 es par, esto va a ser menos 1. Y la sucesión se ve como esta cosa alternada, ¿no? Como el 1, menos 1, 1, menos 1. Y así. ¿De acuerdo? Hasta aquí hay dudas. No. Vale. Entonces, también vamos a definir lo siguiente. Definimos si tenemos xn sucesión, que esto realmente nos dice que x es una función de los naturales en los reales y que con el x subíndice n estamos acortando x evaluado en n. Tenemos que esta es sucesión. Entonces la imagen de la sucesión es el siguiente conjunto que se denota im xn y se define como los x evaluado en n tal que n está en los naturales. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo 1, la imagen del f sería solo el conjunto que tiene al 1, porque solo hay unos en esta sucesión. En cambio, en el segundo ejemplo, la imagen del f consta del menos 1 y del 1. Son los únicos dos posibles valores que adopta esta sucesión. ¿De acuerdo? Y nos va a importar cuando las sucesiones vayan pues creciendo o decreciendo monótonamente, que eso lo vamos a definir ahorita. O sea, xn sucesión uno xn es creciente si para todo n en los naturales se tiene que el xn es menor o igual que el xn más 1. ¿Sí? Y 2 xn es decreciente si para toda n en los naturales el xn es mayor o igual que el xn más 1. ¿Y qué nos está queriendo decir esta definición? Que la sucesión va de menor a mayor. Por ejemplo, la sucesión que está dada de la manera que a n lo manda a n, es decir, esta sucesión de acá, el 1 lo mandas al 1, el 2 lo mandas al 2, ese lo mandas a ese, y así tienes la sucesión que te va enumerando los naturales. Entonces, el f1 en este caso es 1, el f2 es 2, y tenemos que f1 es menor o igual que f2, porque 1 es menor o igual que 2. Y así podemos seguir. En general, fn, que es n, es menor o igual a n más 1, que es igual a fn más 1. ¿Sí? Y tienes también la situación inversa. Vamos a dar el siguiente ejemplo. Considérese la sucesión que va de los naturales a los reales, que manda al n al 1 sobre n, ¿no?
Entonces F1 es 1 sobre 1, F2 es igual a 1 sobre 2 y así, ¿no? Y tenemos en este caso que F1 es mayor o igual que F2 y aquí se va a hacer una cadena de desigualdades. Y en general Fn, que es igual a 1 sobre n, es menor o igual a 1 sobre n más 1, que es igual a Fn más 1. ¿Sí? Como pueden ver esta desigualdad de aquí, pues esto obviamente se cumple, entonces pasas dividiendo de ambos lados y ya tienes la desigualdad deseada. Y en cualquiera de estos dos casos, definición, si la sucesión xn es creciente o decreciente, entonces xn es sucesión monótona. ¿De acuerdo? Bien. Y nos va a importar cuando tengamos una sucesión tener subsucesiones, tener sucesiones que están metidas en la sucesión. ¿Sí? Entonces vamos a definir qué es eso. Definición. Una subsucesión de la sucesión xn es una sucesión xn subíndice k tal que 1. La imagen de los xnk está contenida en la imagen de los xn. ¿Qué estamos diciendo con el inciso 1? Lo que estamos diciendo es que justamente la sucesión va a ser parte de la sucesión original. Vamos a hacer de la sucesión original una nueva sucesión con los mismos elementos. Y que si K1 es menor que K2, entonces xk1 es menor a xk2. Aunque aquí ya puede haber un poco de confusiones con esto de acá. ¿Por qué? Porque la subsucesión son los xnk. Y ese nk es un número natural que está indexado por la k. Pero el x subíndice algo lo tomamos de la sucesión original. A ver, por ejemplo, retomamos el ejemplo de la sucesión constante, no, de la sucesión 1 menos 1, 1 menos 1, 1 y así. Entonces, una subsucesión de aquí, si este es x subíndice n, podemos formar su subsucesión x 2k, ¿no? Con k en los naturales, este igual corre la n en los naturales. Y esto de acá, ¿qué significa? Que cuando k es igual a 1, vamos a tomar el x2. ¿Y el x2 quién es? Pues es el x2 de la sucesión original. Entonces, a ver, este de acá es la subsucesión xnk. En el caso que la nk está dada por 2k.
¿sí? Entonces xn1 es x n por 1, no, x2, 1, que es x2, que en la asociación original, ¿quién es x2? El menos 1. Luego el x2n está definido por esto acá como el x2 por 2, que es x cuadro, y x cuadro, ¿quién es? Aquí es igual el menos 1. Y en general, ¿no? El xnk se define como el x2k, pero si recordamos cómo definimos la sucesión, es aquella que manda los impares al 1 y los pares al menos 1. Entonces el 2k es un número par, ¿no? Entonces esto lo va a mandar al menos 1 en general, para toda k. Entonces la sucesión se ve como los menos 1, menos 1, menos 1. ¿Sí? Y de la misma manera, si consideramos la sucesión siguiente, la xnk dada como x2k menos 1, entonces esta sucesión de acá van a ser los términos impares de la sucesión. Pero ¿a dónde van los términos impares? Al 1. Entonces esto sería la sucesión constante 1. ¿Sí? Hasta acá bien. ¿No hay dudas? No. Vale. Entonces vamos a definir la siguiente definición. Una sucesión xn converge a x, ¿sí? Para todo, si para toda epsilon mayor que 0 existe una n mayúscula natural, tal que si n es mayor o igual que n, te va a implicar que la distancia de la x al xn es menor que epsilon. ¿Esto qué significa? Aquí digamos que la sucesión son estos puntitos de acá. Y queremos decir que el punto rojo va a ser el límite de la sucesión. Entonces digamos que este es el x1, el x2, este el x5, este el x7. Entonces, esta definición nos está diciendo que para cualquier distancia del punto x va a existir un número natural a partir del cual todos los términos de la sucesión se van a quedar contenidos a una distancia, esa epsilon, del x, que estamos diciendo que es el límite de la sucesión, ¿no? O sea, digamos que a partir del x8 todos los términos se meten en una bola, bueno, están a una distancia 1 de x. Eso significa de que ya ninguno se sale, porque si digamos que el x1000 se saliera y que estamos entrando y saliendo de una distancia epsilon de la x, entonces la sucesión ya no está convergiendo a ese punto, ya no se está acercando a ese punto, sino que se está escapando, ¿sí? Entonces esa es la noción que queremos capturar con esta definición. Bien, hasta aquí bien se entiende. No. Justamente este es el punto del cálculo que damos en la Facultad de Ciencias. O sea, precisar aquellas cosas, aquellos conceptos del cálculo. Y esto eventualmente se vuelve análisis matemático, que es una materia que van a llevar después. Quien, como dato histórico, quien hace todo esto de las epsilon y las deltas es Cauchy, en un libro que se llama Curso de Análisis. Por eso
la materia que van a llevar más adelante se llama análisis matemático, ¿sí? Entonces no hay dudas con la definición. Ya no, esto ya no les intimida, porque esto, la sesión de hoy es para repaso. Entonces cualquier duda que tengan, cualquier agujero que tengan, pues es para sacarlo ahorita. ¿Bien? Entonces vamos a continuar con las definiciones. Si tenemos una sucesión, esta sucesión o converge o diverge, ¿sí? En caso de que converge, pues ya la hicimos. En caso de que no converja y diverja, aún así podemos hallar como condiciones de convergencia. Y eso es lo que captura la definición siguiente. Un punto límite de la sucesión xn es un x en los reales tal que existe una subsucesión xnk de xn tal que xnk va a converger a tal x. Entonces aquí voy a hacer la anotación de que en tal caso denotamos xn flechita x. Sí, igual acá no hace falta esto. Entonces bien, un punto límite va a ser un punto límite va a ser el límite de una subsucesión de la sucesión. Y para dar ejemplos, pues aquí ya tenemos. O sea, teníamos esta sucesión, ¿no? 1 menos 1, 1 menos 1, así, alternado. Y vimos que la sucesión de los pares es la sucesión constante menos 1. Y esta sucesión constante menos 1, pues obviamente converge a menos 1, ¿no? Porque pues distan una distancia 0. Si epsilon es mayor que 0, entonces todos los puntos de la sucesión ya distan una distancia menor que epsilon automáticamente, ¿sí? Y esta sucesión tiene además dos puntos límites, porque como vimos aquí nos agarramos la sucesión de los términos impares y tenemos la sucesión constante 1 y esa converge a 1. Entonces ya tenemos aquí ejemplos de puntos límite, ¿vale? Y otra cosa, una definición también importante es la siguiente definición. Una sucesión xn es de Cauchy si pasa a lo siguiente. Si para toda epsilon mayor que 0 existe un número natural tal que si tienes n y m dos naturales que son mayores o iguales a n, esto te va a implicar que la distancia de xn a xm es menor que la epsilon. Nuevamente, ¿esto qué significa? Que los puntos se van como que pegando mucho. Ahora no estamos hablando de límites, de que la sucesión converja a un punto, sino que la distancia de los puntos converja, que la distancia de los puntos se haga cada vez más chiquita, ¿sí? O sea, si agarramos epsilon igual a 1 y la sucesión xn es de Cauchy,
Eso significa que va a existir un número natural, tal que si tenemos aquí la sucesión, ¿no? A partir de esta xn, cualquier punto, cualquier término posterior a esa xn va a estar separado de los demás términos una distancia menor a 1, ¿sí? Xn más 1000, ¿no? O sea, a partir de esta n, la distancia de xn más 1 a, digamos, xn más 1000 es menor a la epsilon que propusimos. En este caso, epsilon igual a 1, ¿sí? Entonces la distancia, a partir de cierto natural, se va achicando tanto como queramos. ¿Se entiende esta definición? ¿No hay dudas? No. Vale. Entonces tenemos un resultado que nos dice que toda sucesión de Cauchy es convergente. O sea, como estamos viendo que los puntos eventualmente se van juntando, pues eventualmente van a converger a un puntito. Este es como mis dibujos, pues no son los mejores. O sea, hay varios dibujos en internet de que esto se va acercando, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? A partir de cierto n, los puntos se van acercando mucho, ¿vale? ¿Qué más? Bueno, toda sucesión de Cauchy es convergente. Y toda sucesión convergente es de Cauchy. Lo voy a poner aquí. Toda sucesión de Cauchy. Toda sucesión convergente es de Cauchy. Pues la respuesta es que no. Por ejemplo, en los racionales, en la sucesión raíz de 2 más 1 sobre n, esta cosa aquí es de Cauchy porque se va pegando cada vez más, pero converge a raíz de 2, que raíz de 2 no es un racional. Entonces sí es de Cauchy la sucesión, pero no converge. Y eso se debe a que los racionales tienen como, o sea, si bien son densos en los reales, tienen como agujeritos, ¿no? Le faltan los irracionales. Entonces, para que toda sucesión de Cauchy converja, lo que hacemos es que esos puntitos que les faltan, se los metemos a los irracionales. Y eso nos lleva a la construcción de los reales, que debieron haber visto eso en un curso de cálculo 1. Así, entonces mediante la construcción de los reales, ya tenemos que toda sucesión de Cauchy converge. Entonces lo voy a poner como proposición. En los reales, toda sucesión convergente, toda sucesión de Cauchy, que diga, es convergente. Y aquí está escrito al revés. Toda sucesión de Cauchy no, al revés. Toda sucesión convergente es de Cauchy. Bueno. Entonces en lo real esta sucesión de Cauchy es convergente. Y esto, que en R toda sucesión de Cauchy sea convergente, significa que R es un espacio completo. Por eso hacemos cálculo en los reales, porque no tiene agujeros. ¿Y cómo detectamos los agujeros? Mediante sucesiones de Cauchy. O quizá en su curso de cálculo 1 no lo vieron de esta manera, sino que lo vieron con cortaduras de Dedekind
o con axioma del ínfimo y de supremo. Pero bueno, si queremos llevar esto a más cosas, a más dimensiones, digamos, es más estándar usar sucesiones de Cauchy, porque es la más válida. Bien, entonces tenemos también teoremas importantes. ¿Alguien se acuerda del teorema de Bolzano-Weierstrass? Creo que se escribe así. No estoy seguro. Bueno, que nos dice que toda sucesión acotada en R tiene un punto límite. ¿Sí? ¿Y qué significa que sea acotada? Definición. La sucesión xn es acotada si la imagen de la sucesión xn es acotada. Entonces, ¿qué nos está diciendo este teorema de Bolzano-Weierstrass? ¿Por qué es importante? Nos está diciendo que si tenemos una sucesión, digamos, que este es el 2, este es el 5, tenemos una sucesión que aquí está el x1, aquí está el x2, luego digamos que el x3 se va para acá, el x4 se va para, el x5 se va para acá, el x4 está por acá, pero todo está contenido en el intervalo 2,5, es decir, la sucesión está acotada. Entonces podemos hallar una subsucesión que converge a un punto aquí en este intervalo. Entonces esto es pues muy potente, ¿no? Porque primero dijimos de que a lo que esperamos es que una sucesión sí converja. Y que si no lo hace, entonces hallar por lo menos subsucesiones que sí lo hagan. Y con este teorema ya nos está dando la existencia de una subsucesión que sí converge. Por ejemplo, hace ratito les di la sucesión que iba intercalando el 1 con el menos 1, ¿no? O sea, aquí estaba el x1, aquí estaba el x2, x3, x4. Y esta sucesión está acotada, ¿no? Está acotada en el intervalo menos 1, 1. Entonces el teorema de Bolzano-Weierstrass nos está diciendo que hay una subsucesión de esta sucesión que converge. Y en efecto, pues ya la hallamos. La sucesión de los pares y la sucesión de los impares converge a 1 y menos 1, respectivamente. Bien, más teoremas que nos importan de las sucesiones son los teoremas de operaciones, que es cuando sumamos dos sucesiones convergentes, queremos saber si la suma también es convergente y si lo es, ¿a qué converge? Entonces, supongamos que xn es una sucesión que converge a x, que yn es una sucesión que converge a y. Entonces, 1. La sucesión x más yn va a converger a x más y. 2. La sucesión xn por yn va a converger a x por y. Y si para todo n en los naturales yn
es diferente de 0 y el y es diferente de 0, entonces tenemos lo mismo para la división. La sucesión de los xn dividido yn va a converger al x dividido y. ¿De acuerdo? Y también, si tenemos lambda, un número real, entonces el lambda xn va a converger al lambda x. Que la cuarta no es más que un caso particular de la segunda, en el caso de que yn sea una sucesión constante, ¿no? Bueno, también el límite, la sucesión de los valores absolutos va a converger al valor absoluto del límite, ¿sí? Hasta acá bien, hasta acá dudas. Para que despierten un poco. El inciso quinto que nos está diciendo. ¿Alguien sabe? O sea, estamos metiendo el límite de una sucesión al valor absoluto. O sea, estamos haciendo que valor absoluto evaluado en xn converge a valor absoluto el límite. ¿Y esto qué tipo de funciones lo hacen? Pues lo hacen las funciones continuas, ¿no? Entonces el inciso quinto nos está diciendo que la función valor absoluto que va de los reales a los reales es continua. ¿No? Y eso también es una proposición. Si f de los reales a los reales es continua y tenemos una sucesión xn que converge a x, entonces la sucesión de las imágenes de los f de los x de las valuaciones de f en xn va a converger a la f valuado en x, ¿no? Entonces, si lo vemos en notación de límite, nos está diciendo que el límite cuando n tiende a infinito de los fxn es igual a f evaluado en el límite cuando n tiende a infinito de los xn. Entonces, una función continua nos permite meter y sacar límites, ¿sí? Esto es muy importante. ¿Qué más? También tenemos la siguiente proposición de que toda sucesión monótona y acotada converge. Entonces, a ver, que sea monótona es que es creciente o es decreciente. Entonces, digamos que tenemos esta sucesión x1, x2 y así cada puntito va siendo mayor que el anterior, pero está acotada. Entonces, por más que crezca la sucesión, se va a estancar, ¿no? En un puntito. Entonces, intuitivamente la sucesión creciente va a converger a su supremo. Y lo mismo, si es una sucesión decreciente, pues va y está acotada,
pues va a estar acotada aquí por abajo y intuitivamente converge a su ínfimo, ¿no? Entonces, eso es importante, toda sucesión monótona y acotada converge. Y nos faltan los teoremas de comparación, que también vamos a ver. También una definición. Entonces, teorema del sándwich. Si xn converge a x y zn converge a z, y para todo n en los naturales se tiene que xn es menor o igual al yn menor a zn con yn sucesión me confundí acá. El zn también converge a x. Entonces, si esto pasa, el yn, que es la sucesión que digamos que está como que en medio de la xn y la zn, también va a converger a la x, ¿no? Si estos dos de acá, este y este, convergen a x, el de en medio también debe converger a x. Digamos que lo aplasta y queda con el mismo valor. Por eso se conoce como el teorema de sándwich, ¿sí? Un teorema también de comparación es el siguiente. Si xn diverge, es decir, no converge, la sucesión xn no converge, sino que se va haciendo cada vez más y más grande hasta que se va a infinito. Y para todo número natural, el xn queda por debajo de una yn. Entonces, la yn también va a diverger a infinito, ¿no? Si lo de abajo diverge a infinito, lo de arriba también. Y unas definiciones más. Sea xn sucesión, un punto de acumulación x de la sucesión xn es un punto límite de xn tal que para toda n en los naturales el xn es diferente de tal x. Entonces, ¿qué es un punto de acumulación? Un punto de acumulación es un punto límite, es decir, existe una subsucesión de la sucesión que converge a tal x y que además ningún término de la sucesión es tal punto de acumulación, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que nos estamos acercando, hay una subsucesión que se acerca mucho al punto, mas nunca le pegamos, ¿sí? Por ejemplo, vamos a dar la sucesión 1 sobre 1, 2, 1 sobre 3, 4, 1 sobre 5, 6, 1 sobre 7. Y así, ¿no? Esta sucesión realmente es la función que va de los naturales
a los reales y que está mandando al n al 1 sobre n si n es impar, y lo está mandando al n si n es par. Entonces esta sucesión de acá pues no converge, porque de hecho diverge hasta infinito, ¿no? Entonces esta sucesión se ve de la siguiente manera: el f1 es 1 y está aquí, el f2 es el 2 y está por acá, luego el f3 es un tercio y está por acá, el f4 es 4 y está por acá. Y si nos agarramos la subsucesión de los impares, de los 2k más 2k menos 1, entonces tenemos que esta es la sucesión 1 sobre 2k menos 1. Así que es 1, el 1 tercio, el 1 quinto, el 1 séptimo y así. Entonces ahora eliminamos los puntitos que van creciendo y nos enfocamos solo en los puntitos que se van acercando más al 0, ¿no? Este es el 1, 1, 1, este es el 1 tercio, el 1 quinto debe estar por acá, el 1 séptimo debe estar por acá y así. Entonces nos vamos acercando al 0 mediante esta subsucesión de la sucesión, ¿no? Entonces, ¿esto qué significa? Esto significa de que 0 es punto límite de la sucesión fn, ¿sí? Pero además ningún término de la sucesión es 0, porque el n si es impar lo estamos mandando al 1 dividido n, que como n pues no es 0 porque es un número natural, esto no es 0, y el n como es natural tampoco es 0, entonces 0 no pertenece a la imagen de la sucesión f, ¿sí? Es decir, para todo n en los naturales, el f evaluado en n nunca es 0. Y como además es punto límite, estas dos cosas hacen que 0 sea punto de acumulación de la sucesión fn, ¿sí? Entonces es un punto de acumulación porque alrededor del punto se van acumulando, más nunca lo toca, nunca llegamos al 0, ¿sí? Y nuevamente, para reforzar lo de qué significa la convergencia, aquí está el 0, ¿no? Entonces a una distancia, por cualquier distancia más chiquita que demos, va a haber un n tal que todos los términos de la sucesión se va a quedar aquí, cerca del 0, ¿no? Una cantidad finita se va a quedar allá afuera y una cantidad infinita se va a quedar revoloteando aquí, cerca del 0. Y nuevamente podemos dar la convergencia de esta subsucesión sin ni siquiera recurrir a la definición. ¿Por qué? Porque teníamos un resultado que nos decía que si tenemos una sucesión monótona, acotada, entonces esa sucesión convergía a su ínfimo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Una sucesión acotada, porque está en el intervalo 0 a 1 y además se va haciendo cada vez más chiquita, ¿sí? Es decreciente. Entonces ya con eso podemos deducir la convergencia sin invocar a la definición con las epsilon y las n. Y también tenemos el siguiente resultado, que es sea xn sucesión si existen y n k
No, le voy a poner xnk y xnk' subsucesiones. Subsucesiones tales que xnk converge a un x, ynk converge, xnk' converge a un x' y x es diferente de x', entonces xn que diga no converge. ¿En qué nos está diciendo este resultado? Tenemos una sucesión como la de acá arribita, y luego tenemos dos subsucesiones que convergen a cosas diferentes, ¿no? Como convergen a cosas diferentes esas subsucesiones, entonces ya podemos afirmar que la sucesión original no converge. Y lo podemos hacer con este ejemplo de acá. Esta sucesión que estamos dando no converge porque la sucesión de los impares está convergiendo al cero, pero la sucesión de los pares se está divergiendo hasta infinito, ¿no? Entonces ya con eso nos basta para afirmar que la sucesión original no converge. ¿Vale? Y me parece que eso sería todo por esto de sucesiones. Ahora vamos a dar un repaso de series. Sí, hasta el momento todo bien, se va entendiendo. Cualquier duda me pueden decir. Si les da pena por el chat. ¿Todo bien? Vale. Y a ver, espérenme un momento porque me dio sed. Entonces voy por agua. Pues ya ya volví. Entonces bien, ahora vamos a ver series. Bien. Pues series es como un corolario de sucesiones, ¿no? Porque a ver, sea xn sucesión, la serie inducida por xn es la sucesión de sumas parciales Sn, que va a estar definido como la suma de n de k igual a 1 hasta n de los xk, ¿sí? Con n corriendo en los naturales. Y si Sn converge, entonces decimos que la serie la suma de k igual a 1 hasta infinito xk converge, ¿sí?
Entonces, bien, tenemos una sucesión. La serie que va a inducir esa sucesión va a ser la sucesión de sumas parciales. Es decir, la serie va a ser una nueva sucesión cuyo enésimo término va a ser la suma de los primeros n términos de la sucesión que induce a la serie. Y si esta sucesión de sumas parciales converge, entonces decimos que la serie converge, ¿sí? Lo hacemos de esta manera porque no podemos tener una suma infinita, ¿no? Pero lo que sí podemos hacer es tener como un límite de a dónde van esa suma, ¿sí? Entonces vamos a poner un ejemplo. Ejemplo. Sea la sucesión 1 partido 2 a la n con n en los naturales, ¿sí? Esta sucesión de acá se ve como el 1 medio, el 1 cuarto, el 1 octavo, el 1 16avo y así, ¿no? Entonces la sucesión de sumas parciales es la suma de k igual a 1 hasta n del 1 partido por 2 a la k. Con k o con n en los naturales, ¿no? Entonces, a ver, ¿quién sería el primer término de la sucesión? Sería la suma de k igual a 1 hasta 1 de 1 elevado por 2 a la k. Pero como k solo corre de 1 a 1, entonces es un medio, ¿sí? Y el 2 sería este que tenemos sumado el segundo término, que es un cuarto, ¿no? Entonces sería un medio más un cuarto. Luego el tercer término es esto que tenemos más el 1 octavo. Y así. Entonces, ¿esta serie convergerá? Pues la respuesta es que sí. Y hay un argumento con las epsilon y las n mayúscula, pero lo podemos ver intuitivamente de una forma más geométrica. Porque supongamos que tenemos un rectángulo. Un rectángulo que tiene área igual a 1. Entonces hacemos esta suma de acá. Supongamos que tenemos la mitad del área, ¿no? La mitad del área nos da esta parte de aquí. Y ahora, para el segundo término de la sucesión de sumas parciales, sumamos una cuarta parte del área, ¿no? Entonces una cuarta parte del área sería dividimos, volvemos a dividir. Y nos quedamos con una cuarta parte, que sería un rectangulito de las cuatro partes en que partimos el área, ¿no? Y ahora nuevamente queremos sumar una octava parte. Entonces volvemos a hacer la división. O sea, dividimos cada rectangulito en dos partes y ya sumamos la octava parte. Y luego hacemos lo mismo con la 16ava parte, que va a ser la mitad de aquí y así. Pero estamos viendo que esa suma hace que no nos salgamos del cuadrado. Hace que no llenemos un área mayor a la área que tiene este rectángulo que tomamos de área 1, ¿sí? Entonces, ¿eso qué nos está diciendo? Eso nos está diciendo que las Sn, donde Sn es esto de acá, está acotado.
Y como estamos sumando cosas que son positivas, es reciente, está acotado y es monótono. Monótono reciente. ¿Sí? Entonces, por un resultado que tenemos, esta cosa, esta sucesión, va a converger, ¿no? Entonces, Sn converge al supremo, converge a su supremo, más bien. ¿Y quién es el supremo de esta sucesión? Pues de nuevo podemos hacer un argumento con las epsilon, pero intuitivamente podemos decir que es 1, el cual es 1, ¿sí? Entonces, por lo tanto, Sn converge a 1 y por lo tanto, utilizando la convención de notación que dijimos arriba, podemos decir que esta suma infinita es igual a 1. O sea, realmente no estamos haciendo la suma infinita porque eso es imposible, sino estamos tomando el límite de la sucesión de sumas parciales y ya con eso podemos afirmar que esta serie es igual a 1, ¿sí? Convención de notación. Y vamos a dar ahora un ejemplo de algo que no, de una serie que no converge. Segundo, sea la sucesión 1 partido 1 sobre n, esta cosa acá, entonces la sucesión de sumas parciales es la sucesión de la suma de k igual a 1 hasta n de los 1 partido por k con n en los naturales, ¿sí? Entonces, a ver, ¿cómo se ve esta sucesión? Primero sería el 1, luego cuando tenemos dos sumando sería el 1 más un medio, luego sería el 1 más un medio más un tercio, luego sería el 1 más un medio más un tercio más un cuarto y así hasta el infinito. Entonces, ¿esta sucesión convergerá o no convergerá? Pues la respuesta es que no converge, porque no está acotada y además es monótona, entonces crece infinitamente, ¿sí? ¿Por qué pasa eso? Porque, a ver, ¿cómo lo planteo? Mm. También se puede hacer con las epsilon, pero a ver, intuitivamente y rápidamente, aquí estamos sumando un medio, ¿no? Y luego cuando nos vamos al cuarto término, sumando desde acá el un tercio más un cuarto, esta cosa es mayor que un medio. Y luego cuando nos vamos al 1 más un medio, es un tercio más un cuarto, más un quinto más un sexto más un séptimo más un octavo. Hacemos la suma de esto y nuevamente es mayor que un medio.
Y luego los siguientes 8 términos que sumemos, su suma va a ser mayor que un medio. Y luego los siguientes 16, su suma va a ser mayor que un medio. Entonces, si hacemos la subsucesión de los x con n, no, con 2 elevado a la n, se tiene que cada término de aquí es mayor que 1 más n medios. ¿Sí? Y si tomamos el límite cuando n tiende a infinito, entonces la cosa de acá abajo se dispara para infinito. Entonces, por un resultado que vimos, si algo está por arriba, también se va a disparar hacia infinito. Entonces, esta subsucesión se va para infinito. Y entonces esta es una manera pues intuitiva de decir que la sucesión, que la serie de 1 sobre n no converge. ¿Sí? Hasta aquí, ¿todo claro? Ah, no lo leí. Perdón. ¿Todavía la necesitas? Igual voy a subir las notas. Ah, sí, bueno, entonces mejor me espero con subas las notas. Voy a subir las notas y además les iba a comentar de que yo tengo estas notas de... O sea, a mí me gusta pasar todas las definiciones, todos los teoremas que vea como en un glosario para tener más rápido acceso a ellas. Entonces yo tengo este glosario de cálculo 1, la llevé justamente con Marco, entonces las definiciones y resultados que yo tengo pues, son los resultados que dio él, ¿no? Entonces aquí está en cálculo 1, la unidad 4, tengo todo lo de sucesiones, ¿no? Es justamente lo que estoy dando ahorita. Entonces si quieren que les pase también este archivo además de las notas. Sí, por favor. Vale, sí, igual. Pero también tengo aquí cálculo 2. Tengo hasta llego hasta análisis. Y puse un poco de variable compleja. Sí se los paso. Vale. Entonces estábamos en esto. Entonces no hay dudas, vamos a continuar con más ejemplos. Tercero. Este, como ya sabemos que esta asociación converge y que esta asociación diverge, pues mediante los teoremas de comparación podemos hallar más sucesiones que converjan o diverjan, ¿sí? Por ejemplo, se desconectó la tableta. Ya. Por ejemplo, si A es mayor que 2, entonces elevando ambos lados a la n, se tiene que A a la n es mayor o igual que 2 a la n. Entonces dividiendo de ambos lados, tiene que 1 sobre 2 a la n es menor o igual que 1 sobre a la n, ¿no? Y esto a su vez es mayor que 0. Entonces, si nos agarramos, entonces sabemos que esta cosa de acá está acotada por el 1, ¿no? Y el a a la n es creciente. Entonces, una sucesión creciente y acotada es convergente, ¿no? Entonces, el 1, esto converge. Estaba a punto de decir lo mismo para series, porque
Eso significa de que esta cosa de acá, um, k igual a 1 hasta n de esta suma de acá, queda por debajo de la suma de este de acá. Entonces cuando nos agarramos el límite de ambos lados, este queda por debajo, ¿sí? Entonces, y como es creciente, pues también está acotada y el límite existe, ¿no? Entonces, esta serie existe, ¿de acuerdo? Por ejemplo, esto nos quiere decir que mm, si ponemos a igual a 5, nos está queriendo decir de que esta suma converge, ¿sí? Entonces para acá, natural mayor que 2, bueno, para cualquier número mayor que 2, tenemos que esta sucesión de acá existe. Y ya nos agarramos un número mayor que 2 y tenemos el caso particular de una sucesión que converge. Vale, entonces vamos a dar un cuarto ejemplo. Si n es un natural, entonces ese natural es mayor o igual que 1. Entonces la raíz de n es menor o igual que n. Entonces, haciendo lo mismo, tenemos que 1 sobre n, si es así, es mayor que 1 sobre raíz de n. Entonces, haciendo la suma de los primeros n términos, se tiene que la suma de k igual a 1 hasta n de 1 partido sobre n es menor o igual que esta suma de acá. Entonces, ahora si nos agarramos el límite, cuando n tiende a infinito, se tiene que esta cosa de acá se dispara para infinito. Entonces, por uno de los teoremas de comparación, cuando n se dispara a infinito, esta sucesión de sumas parciales también se va a ir a infinito. Entonces, así como la sucesión de la serie de 1 partido sobre n no existe, la serie de 1 partido sobre raíz de n tampoco existe. Esta cosa de acá no existe. Esta serie no existe, no converge. ¿De acuerdo? Ahora un límite que se puede ver por definición. Va a ser el siguiente. Sea en la sucesión con la que me gusta hacer ejemplos, que es la alternada 1 menos 1, 1 menos 1, ¿así? Entonces la serie de esto convergerá o divergerá. Entonces tenemos, pues la respuesta es que diverge. Es decir, no existe. Esta es la sucesión xn. Entonces esta cosa acá diverge. ¿Y por qué lo hace? Porque una subsucesión diverge. Porque la suma de los k igual a 1 hasta infinito de la sucesión x 2k menos 1, como los 2k menos 1 son impares, esto es la suma 2k igual a 1 hasta infinito
de los impares los manda al 1, ¿no? Entonces del 1. Y esta cosa de acá pues se va para infinito. Entonces como una sucesión de la sucesión diverge en la sucesión de sumas parciales, entonces ya toda la sucesión, que es la sucesión de la serie, diverge. Entonces esto no converge. Intuitivamente, ¿por qué esto diverge? Porque si agarramos la sucesión de sumas parciales, sería... Primero sería el 1. Luego le sumamos el siguiente. Entonces 1 menos 1, 0. Le sumamos el siguiente, 1. Le sumamos el siguiente, menos 1. Entonces 1 menos 1, 0. Entonces esto es la sucesión de 1, 0 y así, alternado. Entonces de esto tenemos que los S2N es la sucesión constante de los ceros, ¿sí? Ahí, ¿no? Entonces S2N converge a 0. S2N menos 1 es la sucesión de los impares. Todos los impares los mandan al 1, ¿no? Entonces S2N menos 1 converge a 1 y el 0 es diferente del 1. Y vimos un teorema de que si una sucesión tiene dos subsucesiones que tienen límites diferentes, entonces la sucesión original no converge. O si lo decimos de una manera diferente, con todo el nuevo lenguaje que hemos adquirido, si una sucesión tiene dos puntos límites diferentes, entonces la sucesión ya no converge. Entonces, en este caso, la sucesión de sumas parciales no converge. Y como no lo hace, la serie no converge, diverge. ¿De acuerdo? Bien. Ahora vamos a ver un teorema. Si la serie de los xk converge, entonces la sucesión de los xk va a converger a 0. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué nos dice? De que una condición necesaria para que una serie converja, es que los términos de la sucesión se vayan haciendo más chiquitos, tiendan a 0. Y esto, si lo piensan, pues tiene sentido, ¿no? Porque para que esta cosa converja, las cosas que vamos a ir sumando se tienen que ir achicando, ¿sí? Entonces eso es lo que nos dice este teoremita de acá. ¿Y qué más podemos ver? ¿Qué más falta por repasar? A ver, voy a ver en las notas. Punto límite ya lo vimos. Oh, no. De que el límite es único, también lo podemos enunciar. Oposición. Si xn converge, entonces el límite es único. Y pues intuitivamente, ¿por qué? Porque si no lo fuera, entonces tenemos dos puntos distintos a los que la sucesión se va acercando, ¿no? O sea, se va acercando por acá, pero a la vez se va acercando como por acá. Pero el hecho de que se acerque por acá, para toda distancia, significa que para una distancia chiquita, aislada de este L firma, todos los puntos se meten acá. Pero eso contradice que todos los puntos también se meten en una vecindad cercana de este L firma. Entonces la sucesión no diverge ni a uno ni al otro. Entonces tiene contradicción y por lo tanto solo puede haber un límite. ¿Sí? Esa es la idea intuitiva de por qué pasa eso. Entonces de aquí pues hay un corolario
que es que si xn es convergente, entonces solo tiene un punto límite. Sí, cualquier subsesión que te agarres va a converger al mismo límite. ¿Qué más resultados interesantes hay? Pues, me parece que ya sería todo de repaso. Entonces, pues, pues hay dos opciones. O ya acabo aquí, ya acabo el repaso. O me dicen sus dudas, las resolvemos al momento, aquí, ahorita. O si tienen alguna duda en un teorema, lo intentamos demostrar. Menos el de Bolzano-Weierstrass, porque sé, con Marco tomó 2 clases. Entonces, ¿qué quieren que hagamos? Que ya nos vayamos, que exterioricen sus dudas. Igual, cualquier cosa, se queda duda de algo y les da pena, me pueden contactar por el WhatsApp. Sí, Elías no tiene dudas. ¿Los demás? Pues parece que no. Entonces ¿les parece si lo dejamos acá? Sí. Vale.